La mayoría de las personas sabe que Dios es bueno. Sin embargo, muchos piensan que en su gran bondad los puede castigar, los puede probar, los puede enfermar o inclusive hasta matar. La pregunta es, si Dios castiga, prueba, enferma y mata, entonces ¿qué hace el diablo? ¿O será que los dos hacen lo mismo? La tradición ha enseñado que Jesús murió en la cruz y al tercer día resucitó y que después se fue al cielo. Eso es bueno. ¿Por qué nunca nos enseñaron qué fue lo que pasó esos 3 días y esas 3 noches, siendo que ahí está nuestra victoria? ¿Sería por temor o por verdadera ignorancia? Todos sabemos que la Divina Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para que la familia esté completa debe haber padre y madre. ¿Por qué en la familia celestial solo hay padre y no madre? ¿Quién ha ocultado a la mamá celestial y por qué? Se ha proyectado una mamá que no es, para no dar a conocer a la que sí es. Así como hay padre, también hay madre. Si quieres conocer las respuestas a estas revelaciones de la palabra de Dios, te invitamos para que nos acompañes a Fortaleza Redimidos Los Mochis. Dios te bendice. ¿Qué tal, amigos televidentes? Les saluda a su amigo el pastor Obed Mesa. Qué gusto estar nuevamente con ustedes y como te digo siempre, no es una casualidad que tú estés viendo este programa, sino que Dios tiene algo grande, algo importante para ti en este día. Muy bien, pues en los programas anteriores hemos estado hablando acerca de la madurez espiritual que nosotros adquirimos al estudiar, al escuchar la palabra de Dios. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Esas son las 3 partes que conforman nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Y en Fortaleza lo declaramos cada rato, lo recordamos: somos espíritu, poseemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Así es, querido amigo que me escucha, tal vez es la primera vez que escuchas esto. Nosotros somos espíritu, poseemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Entonces el cuerpo no es más que el vehículo de nuestro espíritu y de nuestra alma. Por lo tanto, así como nosotros debemos prosperar en nuestro aspecto físico, en nuestra salud, por decirlo así, debemos también prosperar en nuestra alma. El alma representa los sentimientos, los pensamientos, las emociones. Eso es lo que representa el alma. Cuando digo que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, bueno, es que el cuerpo es lo tangible, lo que podemos tocar, lo que podemos ver en el espejo. Ese es el cuerpo. El alma son las emociones, los sentimientos, la voluntad, los pensamientos. Eso es el alma. Y el espíritu es aquello que nosotros realmente somos, aquello que se conecta directamente con Dios cuando nosotros le adoramos y le alabamos, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra. Nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios, pero nuestra alma es responsabilidad de nosotros alimentarla, ¿verdad? Cuando nosotros llenamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, automáticamente también nuestra alma se está llenando, está creciendo, está prosperando. Y creemos en esto porque 3 de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces el alma, los sentimientos, ¿verdad? Las emociones, todo eso tiene que ir prosperando, tiene que ir avanzando, tiene que ir creciendo. Por eso estamos hablando de madurez. Cuando hablamos de madurez, nos referimos a una persona que está capacitada, que tiene la suficiente fortaleza, que tiene la suficiente capacidad de enfrentar cualquier situación. Una persona madura es una persona que tiene lo suficiente como para poder enfrentar cualquier situación en su vida, ¿verdad? Y que lo haga con firmeza. Eso es madurez. Entonces, lógicamente una persona inmadura, pues una persona que no sabe qué hacer ante los problemas, no sabe qué hacer ante las situaciones. Eso es lo contrario de madurez, ¿verdad? Entonces, una persona madura tiene solvencia para resolver las cosas. Tiene solvencia de todo tipo, solvencia moral y solvencia espiritual para poder afrontar cualquier tipo de situación. Entonces, eso es lo que queremos ver o lo que estamos viendo a través de la palabra de Dios. ¿Cómo adquirir esa madurez? De repente llega alguna situación a nuestra vida, un problema y no hayamos qué hacer, porque no hay tal madurez espiritual que nos lleve a una confianza en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Entonces, quiero leerte una cita más de las que ya hemos visto. Está en Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice, pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún juramento, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Dice, no jures ni por el cielo ni por la tierra. Cuando habla del cielo, de la tierra, de lo que hay en el cielo, en la tierra, bueno, se refiere a que el ser humano es muy dado a jurar.
Jurar quiere decir poner de por medio a alguien. Te lo juro por mi mamacita linda, te lo juro por mi familia, te lo juro por mis hijos, te lo juro. Jurar es poner de por medio a alguien que para nosotros tiene mucho valor y que por lo tanto esa persona que estamos poniendo de por medio nos va a hacer valer nuestra palabra. Pero la Biblia dice que no es necesario jurar. Cuando tú eres una persona madura, cuando tú eres una persona honesta, tú simplemente vas a decir sí o no. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice no jures. Si tú eres honesto, si tú eres leal, si tú eres fiel, no tienes que andar jurando por nadie. No tienes que poner de por medio a tus seres queridos, no tienes que poner de por medio al cielo, ni a la tierra, ni a Dios, ni a nadie. Cuando tú eres una persona que realmente cumple su palabra, únicamente tienes que decir sí o no. Por lo regular, una persona que jura o que está poniendo de por medio a otra cosa, a otra persona, o al mismo Dios, ¿verdad? Por lo regular son personas que no son honestas. Entonces tienen que echar mano de alguna otra cosa para poder que su palabra sea creíble. Entonces la Biblia dice, no, tú no jures, no tienes por qué jurar. Ahora tampoco te está diciendo que si juras te vas a ir al infierno o que si es pecado. No se trata de eso. Simplemente se trata de que cuando tú has adquirido una madurez, simplemente vas a decir sí o no. No juréis. Lo voy a leer nuevamente. Dice este versículo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Así de sencillo. La Biblia no nos enseña a jurar. La Biblia simplemente nos enseña a decir sí o no. Bueno, voy a respaldarlo con otra cita bíblica que está en Mateo capítulo 5, verso 37, que dice, pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Sí o no. Él está confirmando únicamente lo que leíamos hace un momento, ¿verdad? Porque lo que es más de esto, de mal procede. Sí o no. Lo que sea de más, ya lo que le pongas de más, ya no viene, no es algo bueno, ¿verdad? No es algo que vaya a garantizar que tu palabra sea verdad. Entonces no necesitamos jurar, no necesitamos poner de por medio a nadie ni a un ser querido, simplemente di sí o no. Eso te va aumentando tu madurez, eso te va llenando de cualidades que la gente puede ver en ti y que puede creerte las cosas que haces o que dices. Muy bien, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios y quiero llevarte a otras citas bíblicas. Vamos a leer algunos proverbios. Proverbios capítulo 21, versículo 2, que también nos va a enriquecer en esto de la madurez espiritual. Dice Proverbios 21, 2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. O sea, el hombre a veces se cree sabio en su propia opinión, eso lo dice la Biblia también, ¿verdad? No seas sabio en tu propia opinión, dando a entender que el hombre siempre va a creer que está bien. En su propia opinión, el hombre va a decir, yo creo, el ser humano, ¿verdad? Va a decir, yo creo que así es. Sin embargo, la Biblia dice, no siempre es de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a tu opinión. Ve lo que dice la palabra de Dios. Analiza lo que dice Dios acerca de las cosas. Por eso cuando te hablamos acerca de la voluntad de Dios, la propia opinión del hombre es que Dios así lo quiso. Si tienes algún problema, alguna enfermedad, alguna depresión o ves que alguien está pasando por situaciones difíciles, el criterio del hombre es Dios así lo quiso. Dios sabe por qué. Nunca entenderemos sus misterios. En fin, tantas cosas que el hombre a su criterio dice. Pero dice la Biblia, no utilices tu criterio para las cosas. Ve lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Dios acerca de las cosas? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de las cosas? No qué dice el criterio de la gente. El criterio de la gente se va por la mayoría. Si todos hacen esto, yo también lo hago. Pero te repito, te lo digo una vez más, la verdad no siempre depende de lo que diga la mayoría. No siempre la mayoría va a tener la verdad. Sin embargo, el ser humano es tendiente a eso. Si aquel lo hace, es que la mayoría lo hace, quiere decir que está bien, pero no es así. No seas sabio en tu propia opinión, dice la Biblia, porque Dios pesa los corazones. Voy a volver a leer este versículo. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. O sea, no se refiere, cuando dice corazón, no se refiere a esta bola de sangre que bombea, de carne, perdón, que bombea sangre, sino al espíritu. Continuamos. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi ser.
Te invitamos para que nos acompañes a Fortaleza de los Mochis, todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y domingos 11 de la mañana. Asiste con tu familia. Auditorio Jiquilpan, Guerrero y 21 de marzo. Únete a los que ya son más que vencedores. Cada mañana. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Muy bien, amigos televidentes, continuamos hablando acerca de la madurez. Adquirir madurez es adquirir solvencia para saber enfrentar cualquier situación, saber qué hacer en medio de cada situación y que no nos sorprenda alguna situación, ¿verdad? Y de repente actuemos como niños, así como dice el apóstol Pablo, cuando le habló a los corintios, les dijo: a ustedes tengo que seguir hablando como niños porque no han madurado. Les tengo que seguir dando leche espiritual, no les puedo dar carne espiritual porque siguen siendo niños, hablando de que eran inmaduros todavía. Eso le decía Pablo a los corintios. Entonces, la madurez se va adquiriendo de acuerdo al conocimiento que vamos teniendo nosotros de la palabra de Dios. Para que tú adquieras una madurez completa, necesitas conocer la palabra de Dios. Yo te decía hace un momento, te leía un proverbio que dice: el hombre se cree sabio en su propia opinión. El hombre piensa que los caminos son correctos de acuerdo a lo que él dice. Eso dice el versículo de Proverbios que leíamos ahorita. El hombre siempre cree que tiene la razón. Siempre va a creer que así como piensa, así son las cosas. Pero la Biblia nos invita a que nosotros analicemos cómo piensa Dios. Yo te dije en el programa anterior que hay versículos de la Biblia, te leí algunos que decían los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre. O sea, nunca, como queriendo decir que nunca el hombre va a tener el pensamiento de Dios, pero se refiere a aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Si tú eres una persona que ya una vez le diste la entrada a Jesús a tu corazón, tú puedes pensar como piensa Jesús. Jesús vino a este mundo simplemente para darnos un ejemplo de cómo hacer las cosas. No vino a darnos una demostración y luego se fue y dijo, pues cuando ocupen algo me piden. No hubiera tenido ningún sentido que Él hubiera venido a dar una demostración y que nosotros no hiciéramos nada de lo que Él hace, sino que le siguiéramos pidiendo. No es así. Él vino a enseñarnos a cómo hacer las cosas, para que como yo hago, dice la Biblia, vosotros también hagáis. Entonces Jesús siempre mostró madurez ante tal o cual situación. Siempre mostró esa madurez. Ahora voy a leerte Romanos capítulo 12, versículo 2 y 3. El versículo 2 ya lo hemos leído algunas veces acá en televisión y dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me gusta mucho este versículo porque te invita a no quedarte donde mismo. Nos invita a irnos actualizando, a irnos renovando, renovar nuestra mente, es decir, nuestra alma. Lo mismo que dice 3 de Juan 1:2, que prospere nuestra alma. Es lo mismo que dice este versículo. Renueva tu mente, o sea, renueva tu alma, renueva tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas. En todos los ámbitos de la vida no podemos quedarnos ahí mismo. Si alguien estudió medicina en los años 60 o 70, no puede quedarse ahí porque la medicina ha avanzado. Ya no son los mismos métodos, aunque la sustancia sea lo mismo, pero el método no es el mismo. La gente tiene que irse actualizando en todas las áreas de su vida y la palabra de Dios no es la excepción. No quiere decir que vamos a conocer otra palabra de Dios, sino que en ese mismo contexto tenemos que ir avanzando. Tenemos que dejar los criterios propios de la gente, los conceptos del ser humano y tomar los conceptos de Dios. Te decía hace un momento, los conceptos del ser humano es no puedo, es cómo le voy a hacer, no tengo dinero, no tengo lo que necesito, es imposible. Esos son conceptos del ser humano, criterios del ser humano. Pero los criterios de Dios es que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ese es el criterio de Dios. El criterio del ser humano, ¿verdad? Son cosas muy limitadas, son cosas muy negativas. Si Dios así lo quiso, o sea, ven a Dios de una manera muy personal, muy al criterio del ser humano. Pero fíjate lo que dice el versículo 3, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, adquirir madurez es ser humildes.
La humildad consiste en que aunque tú tengas muchas cosas, aunque tú sepas muchas cosas, tú vas a ser humilde, ¿verdad? Tú nunca vas a menospreciar a alguien creyendo que tú sabes más que todos. Siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Entonces no seas sabio en tu propia opinión, dice aquel versículo. Este versículo dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hay otro proverbio que dice que te alabe tu boca, perdón, que te alabe el extraño y no tu boca. Si alguien ha de hablar bien de ti, que sean otros, no tú mismo. Si alguien ha de decir cosas buenas de ti, ¿verdad? Que sean otras personas, no tú mismo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No tengas más alto concepto de ti. No te alabes tú mismo. No digas tú, yo puedo, yo sé, yo esto, sino que tú siempre sé humilde, ¿verdad? No tengas más alto concepto. Ten el que debes de tener nada más. La gente es la que debe tener otro concepto de ti y hablar bien de ti. Claro, no estoy diciendo con eso que nosotros nos vamos a minimizar y a creernos menos. Simplemente a ser humildes. Esto es lo que conlleva este versículo que estamos leyendo. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Nunca menosprecies a alguien. Nunca menosprecies a alguna persona que quiere enseñarte algo. Aunque ya lo sepas, tú tienes que escucharlo. Aunque ya sepas lo que te están enseñando, tú escúchalo, sé humilde, porque puedes aprender aún más. Nunca digas, eso ya lo sé, a mí nadie tiene que enseñarme nada. Ya, en cualquier área de tu vida, ¿verdad? Y mucho más en la palabra de Dios. Hay gente que cree saberlo todo ya. No quiere recibir más revelaciones, no quiere escuchar nada más, porque piensa que ya lo entendió todo, que ya lo supo todo, que ya no hay más. No, dice la Biblia, no tengas ese concepto de ti. Sé honesto, sé humilde, escucha. Siempre podemos aprender algo más de los demás. Entonces, esto nos va ayudando a adquirir una madurez en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando venga una situación difícil, saber cómo enfrentarla con esa solvencia de madurez. Muy bien, vamos a ir a otra cita bíblica que está en Proverbios capítulo 3, capítulo 13, versículo 3, que dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, o el que mucho habla, ¿verdad?, tendrá calamidad. Así es una virtud saber escuchar. Es una virtud poder escuchar. He escuchado gente que habla en estos términos, ¿verdad? Escucha más y habla menos. Eso lo dice la palabra de Dios también, tal vez en otros términos. Dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El que guarda su boca, o sea, el que no habla demasiado, el que es prudente, el que habla solamente cuando debe de hablar y donde debe hablar y lo que debe de hablar. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. El que hace esto guarda su alma. Ya dijimos que el alma son los sentimientos, es la voluntad, son los pensamientos. Entonces, en la medida en que tú hablas menos o hablas lo que debes de hablar únicamente, ¿verdad? Tú estás guardando tus sentimientos. Tú estás guardando tanto tus sentimientos como los sentimientos de otros, porque a veces en el tanto hablar ofendemos a alguien. A veces que en el tanto decir palabras sin querer lastimamos a alguien, o a veces nos lastimamos hasta nosotros mismos, ¿verdad? Entonces no es prudente, no es de una persona madura estar hablando demasiado, porque la Biblia dice, en el mucho hablar, ¿verdad?, vienen palabras vanas. Entonces este versículo dice, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El ser humano dice los dichos comunes, ¿verdad? El pez por su boca muere. Queriendo decir, pues, que a veces en tanto hablar puedes decir algo que te puede provocar algún daño a ti mismo. Entonces, tenemos que saber escuchar, tenemos que saber hablar las palabras correctas donde tengamos que decirlas y a quien tengamos que decírselas. A eso nos invita la palabra de Dios. Todo eso nos va llevando a conformar una madurez espiritual. Continuamos. Tú eres mi fortaleza.